Aló, 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 ahora sí, aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Listo, gente. Ahora sí se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha bien? Listo, gente. Hoy vamos a tener la pelea entre nuestro amigo Ricardo Chino Chikawa contra nuestro amigo Seth Cool. Ellos estarán jugando un FT10. La pelea de fondo será entre Darnemo contra nuestro amigo Panadero. Listo, gente, ellos estarán jugando un FT10. Recuerden que Ricardo Chino Chikawa está en racha. Ha ganado un torneo hace poco. El torneo que hacen semanal. A ver, no sé qué está pasando con este. Aló, aló, aló. Vamos a solucionar el problema. A ver, gracias por el like, amiguitos. Se está un poco lag, a ver. A ver, acá. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. Acá está. Ahora sí. Aló, aló, aló. Ahora sí, pues. Solo te faltaba configurar esto de acá nada más. Listo, gente. Ahí está comenzando la pelea. Saludos, amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por fin, Amazing Lagi, dice. Saludos a todos. ¿Qué tal, amiguitos? Recuerden que recién estamos comenzando. Esto es un FT10 Seth Cool contra nuestro amigo Ricardo Chino Chikawa, señores. Y Chikawa manteniendo su distancia. Sigue la presión. Activa los reflejos, los reflectores. Sí se me escucha bien, ¿no? Amazing Lagi, ¿no? Listo, ahora sí. Sigue la presión de nuestro amigo Ricardo Chino Chikawa. Los mantiene de lejos con Jogan Flay. Activa el fuego infernal que no deja que ingrese a la zona de juego. Nuestro amigo Seth Cool está sintiendo la pegada. Sigue la presión. Cuidado, lo mantiene alejado y lo mide muy bien. Nuestro amigo Ricardo Chino Chikawa no deja que entre a la zona de juego. Fight. Amazing Lagi. Sigue midiendo nuestro amigo Seth Cool, golpe neutral, lo sigue midiendo. Mientras tanto Ricardo Chikawa spameando golpes, buena reaction. Nuestro amigo Seth Cool acercándose poco a poco. Buena jugada con el rodillazo. Lo mantiene lejos. Puede activar el free kick, señores. Cabezazo. Sigue la presión. Buen antiaéreo. No llega a presionar muy bien. Pero Chikawa se mantiene en esquina, señores. Muy peligroso nuestro amigo Seth Cool. Amazing Lagi, señores, Amazing Lagi. ¡Ay, ay, ay! Creo que estoy teniendo problemas con la cámara.
Listo, ahora sí está bien la cámara. Estaba teniendo un problema con la cámara. ¡Oh! No puede ser, señores. Y se lleva la primera pelea nuestro amigo Seth Cool de Argentina, pero es de sangre venezolana, señores. Nuestro amigo Seth Cool se lleva el primer punto y esto es 1-0. Recuerden que están jugando un FT10 Seth Cool contra Ricardo el Chino Ichikawa. Amazing Lagi comienza a medir nuestro amigo Ricardo el Chino Ichikawa, pero no, está jugando contra Seth Cool, uno de los mejores exponentes latinoamericanos del Street Fighter V. Lo mantiene alejado Ricardo el Chino Ichikawa. ¿Sabe qué? Nuestro amigo Seth Cool es muy peligroso. De cerca, un brazo, lo presiona. Buena compresión con el rodilla next, golpe neutral, lo sigue midiendo. Cambiando de lado, mejor te vas para allá, dice nuestro amigo Ricardo Chino Ichikawa. Lo quiere invadir a la zona de juego nuestro amigo Seth Cool. Mira cómo lo comienza a medir Ricardo Chino Ichikawa. El antiaéreo lo sigue midiendo, le cambia de lado. Lo mantiene distanciado. Ahí te ves más bonito, dice nuestro amigo Ricardo Chino Ichikawa a Seth Cool. En cualquier momento puede entrar a la zona de juego. Sabe que Seth Cool es muy peligroso. Puede activar los reflectores y poder hacer la magia de Urien. Con neutral activa. Mete el Jogan Frey. Oh, wow. Manteniendo, señores. Buen setup. Cambia de lado, señores. Buen sniper. Que le mete el Chino Ichikawa manteniéndose en el juego. Bye. Recuerden que estamos jugando temprano porque tenemos 2 horas de diferencia con Argentina. Intentando hacer el mix-up. No se come nuestro amigo Seth Cool. Mandándole poco a poco a la esquina el doble agarre. Lo tiene a la esquina acorralado. Uy, el hombre hace next. No lo voy a dejar salir. Otro agarre. Otro grab. ¿Qué tal presión de nuestro amigo Seth Cool queriendo cambiar de lado? Nuestro amigo Ricardo Chino Ichikawa lo mantiene bien medido. Hombre hace next, acercándose poco a poco, golpe neutral y se acercan con todo nuestro amigo Seth Cool. Final round. Se escapa de la presión. Tiene midiendo nuestro amigo Ricardo Chino Ichikawa. Tiene que entrar con todo nuestro amigo Seth Cool. Lo sigue spameando con golpes. Te vas a mantener ahí, dice Ichikawa. Activa el Jogan Frey. Intentando hacer el mix-up con el teleport. Se mantiene en su distancia. Activa los reflectores. Lo sigue spameando con golpes. Brazo en X. Lo agarra. Lo manda a la esquina poco a poco. Lo presiona muy bien. Manteniendo su distancia. Pero ¿qué tal presión tiene nuestro amigo Seth Cool de Venezuela? Jogan Frey, buen antiaéreo manteniendo su distancia el chino. ¿Sabes qué es peligroso Seth Cool? Lo mantiene, carga. Activa los reflectores, los espejitos, señores. Contra el... No llega a concretar. Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo Seth Cool. 2-0. Wow, qué tal poder de Seth Cool. ¿Qué tal poder de Seth Cool? Muy poderoso Seth Cool. Parece que Ichikawa va a cambiar de B-Trigger, ¿ah? Parece que Ichikawa va a cambiar de B-Trigger. Me voy al final de la cola. ¿Listo? Voy a cambiar. Tan. Recuerden, amigos, que a las 10 tenemos la pelea entre nuestro amigo Tardemon contra Panadero. Mientras tanto vamos a hacer una hora. Vamos a estar jugando casuales. A ver. Y recuerden que el día viernes tenemos la pelea esperada. El Chino Funky contra Dark Kaizen. Eso estarán jugando Money Match, 50 soles y la pelea de fondo. A las 10:45. La pelea entre Sandino contra nuestro amigo Darlan. Esto será muy bueno, señores. Vamos a ver quién es el mejor Ryu del Perú. Recuerden que la última pelea que tuvo Sandino contra Smash Pro le ganó 10-4. Prácticamente Ken no valió nada. Lo hizo todo con Ryu.
Vamos a cambiar las caras, está diferente, ¿eh? Round 1. Fight. Listo, hicieron usar un escenario bien para que no haya Lagi. Lo tiene que buscar Ricardo Chino Ishikawa. Activa el Yoga Play. Lo mantiene de lejos. Manteniendo su distancia el chino. Trata de que Seth Cool no entre a la zona de juego de Ishikawa. Poco a poco se está acercando. Este puede ser un cutback soñado. Casi confirma. Y este es Instant Overhead. Pudo más. Round 2. Fight. Fight. Sigue la presión de Seth Cool. Manteniendo la distancia de Ricardo Chino Ishikawa. Sigue midiendo con el golpe grande, pero comienza con el McTally Ball. Trata de salir de la presión con ese Dream Kit, pero no fue suficiente. Buena reaction de Seth Cool. Manteniéndolo en esquina a Ishikawa. ¡Wow! ¿Qué tal presión? Amazing Lagi, saludos a nuestro amigo Tavo Balvin, a Héctor Roque, a toda la gente que está viendo el stream. Si les gusta la página de like, compartan, amiguitos. Amazing Lagi, Jogan Flay, manteniendo su distancia el chino Ishikawa, spameando con golpes. No deja que entre a la zona de juego nuestro amigo Seth Cool. Tremendo cabezazo, lo mantiene, ahí te vas a quedar. No voy a dejar que entres a mi zona de juego. Intentando ingresar con los brazos, lo sigue spameando con Metallic Ball. Manteniéndolo alejado de Ishikawa. Un brazo en X. Golpe neutral. Jogan Flay. Activa los reflectores. No va a dejar que ingrese a la zona de juego. ¡Oh, no! Reaction. No bota con tremendo mi reversal. Te mantienes ahí, dice Ishikawa. Quiero que sea un punto. No voy a mantener. Saludos a Lobo X. ¿Qué tal, amito? ¿Cómo estás? Saludos para Loco Extracto. Saludos a toda la gente. Saludos desde Quito, Ecuador, señores. Podría llevarse este round Ishikawa. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ay! Buena reacción de Ricardo Chino Ishikawa. Y se lleva el punto número 1 Ishikawa, señores. 1-2 a favor de Seth Cool. Esto todavía no termina. Esto recién comienza. Recuerden que si les gusta la página de like, compartan. Recuerden que estamos en simultáneo por The Fighting Game Show. Round 1. Fight. Saludos, Jorge Fernández. Hoy estamos comenzando de temprano porque tenemos una gran diferencia entre el país de Argentina. 2 horas de diferencia. Ahorita son las 10 y 18 en Argentina. Presionando a Ricardo Chino Ishikawa. Lo mantiene en esquina. Jogan Play. Qué difícil Juan Odalsing. ¡Ay! ¡Ay! Le está saliendo todo al chino y Ishikawa. Round 2. Fight. Le está saliendo todo al chino Ishikawa. Voy a activar el Discord, ¿ah? Voy a activar el Discord, a ver, amiguitos. Voy a activar el Discord, a ver si la gente quiere entrar. Ahí está. Mando en la esquina al chino Ishikawa. No lo voy a dejar salir a la zona de juego con el brazo en X. Activa mi trigger, lo bota con mi reversal. Buen combo de 3 hits. Golpe neutral, pero no le funcionó. Fue más rápido el grab de Dalsing. Manteniendo su distancia. Buena reaction. Parece que se puede llevar este round. Seth Cool. Manteniendo su distancia. Cuidado, tiene la barra llena de Ishikawa. Tiene la barra llena de Ishikawa. Podría hacer algo.
No lo va a dejar entrar. ¡Ay! Esto parece la Champions League. ¡No! ¡Y sí entra, sí entra! ¡Oh! Eso fue suerte, señores. Y Ricardo Ichikawa con tremendo critical arts, llevándose el punto número 2. 2-2, señores. Esto todavía no ha acabado. Ichikawa se arriesgó y ahora tiene el punto número 2. Round 1. Fight. Fight. Recuerden, gente, que el día viernes tenemos la pelea entre nuestro amigo el Chino Funky contra Dark Kaiser Money más 50 soles y la pelea de fondos. ¿Quién será el mejor río del Perú? ¿Nuestro amigo Sandino o nuestro amigo Darlan? Esto va a ser un mirror match. Van a jugar a 100 soles el ganador. Y por fuera están apostando, ¿ah? Saludos, Ever, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya mañana baja para jugar en Slayer y jugar el KOF Maximum Ultimate Match. ¡Qué buen setup! Quiere cambiar el lado, activa los reflectores, lo presiona, ya se la conoce Chino Ichikawa, sabe lo que lo va a querer. ¡Ay, qué buena reacción! ¡Qué buen mix-up! Adivinando la jugada. Round 2. Fight. Fight. Quiere entrar a la zona de juego midiendo nuestro amigo Ricardo Chino Ichikawa. Intentaron entrar con el daño Hitbull, el cabezazo de Urien. Acercándose más nuestro amigo Seth Cool. Restriction. Ahora sí, lo tiene en esquina. No lo va a dejar pasar, no le va a dejar salir. Se va a sacar ahí, lo quiere botar Ricardo Chino Ichikawa con tremendo B-reversal. Lo sigue presionando, manteniendo su distancia. Lo sigue spameando con golpes, se lo está funcionando Ricardo Chino Ichikawa. ¡Qué bueno reflejo! ¡No! Cabezazo, lo presiona, le quiebra el cráneo a Urien. ¡Wow! ¡No! Manteniendo su distancia, señores. Le podría salir la jugada anterior. Ichikawa. Jogan Play. ¡Ah! Y abajo con la patada media de Urien. Final round. Y esto es para cualquiera. Podría sumar el punto número 3. Ricardo Chino Ichikawa sigue la presión. Sabía que le iba a agarrar. Lo agarró. Fue más rápido Ricardo Chino Ichikawa. Manteniendo su distancia. Nuestro amigo Seth Cool se acerca poco a poco con el Royal Sendex. Ichikawa que está más tranquilo, más paciente, midiendo la distancia de nuestro amigo Seth Cool. ¡Oh! Gol, counter hit. Ahora sí la tiene difícil, overhead. Demasiado vistoso ese overhead. Podría decir yo. Aprovecha Ricardo Chino Ichikawa. ¡Ay, eso le costó caro, señores! Le costó caro hacer. Buena jugada, señores. Cliquémelo esa jugada de nuestro amigo Seth Cool. ¡Wow! Juego bonito, señores. Aprovechó el error de Ricardo Chino Ichikawa, haciendo la levitación. Y se lleva el punto número 3. 3-2. Round 1. Esto recién comienza, señores y señoras. Seth Cool, radicado en Argentina, contra nuestro amigo Ricardo el Chino Ichikawa, un top player peruano, el mejor Dalsin del Perú, uno de los mejores Dalsin del Street Fighter, Ultra Street Fighter 4 y ahora el Street Fighter Champion Edition. Esto está para cualquiera, midiendo su distancia. Nuestro amigo Seth Cool lo quiere presionar. Lo quiero presionar, señores. Activando el combo clásico de Urien. Lo quiso agarrar Ricardo Chino Ichikawa. Creo que se desesperó en estos momentos. Round 2. Fight. Esto se pone bueno. Claro, un error lo crucifica vivo. Ay, mandándolo en la esquina, Seth Cool. Golpe neutral, counter hit, confirmando todo, señores. Ay, parece que Seth Cool se levantó, señores. Se levantó del sueño.
No confirma muy bien, golpe neutral. No lo deja salir de la esquina. Chicago le está costando demasiado caro. ¡No! Y se lleva el punto número 4. Seth Cool, demasiado rápido, podría decirse, ¿ah? Mucho poderoso. Muy buen Seth Cool jugando. Le está saliendo todo. La presión que da a Dalsin, eso le está costando a Ichikawa. Esto es 4-2. Estos 2 puntos que llegó a concretar nuestro amigo Seth Cool a Ichikawa. Parece que le ha afectado un poco, pero estamos hablando del chino Ichikawa, que en cualquier momento saca el as bajo la manga ante nuestro amigo Seth Cool de Venezuela. Vamos, amigos. Saludos a Fernando Andrés de la vieja escuela del Super Street Fighter Turbo 2. Saludos desde Chile. Si puedes, me sería chévere si entras a Discord, amigo. Voy a dejar el enlace de Discord, a ver si pueden entrar acá para comentar la pelea. A ver. Saludos a nuestro amigo el jeque de PhD. Ahí está, el enlace de Discord, señores. Todavía no está hecho. Sigue midiendo. Parece que está jugando como al principio. Nuestro amigo Ricardo Chino Chicago lo mantiene en la esquina. Golpe neutral. Está confirmando todo Seth Cool. Lo tiene que botar con tremendo brillo de reversa. Está sintiendo la presión. Golpe neutral. Yoga. Manteniéndolo en la esquina. Nuestro amigo Seth Cool. Buen un brazo en X. ¡Ay, no! Lo quiso agarrar Ichikawa. Fue demasiado rápido nuestro amigo Seth Cool. Fight. Recuerden que el día jueves también tenemos una pelea. Tenemos la pelea entre nuestro amigo. Bueno, no lo voy a decir. Esto va a ser sorpresa, amigos. Forte Fighting Game Show. Lo mantiene acorralado Seth Cool. Ay, ha estuneado. Oh. 5-2. Comenzó muy bien Ricardo el chino de Chicago. Parece que ya se está metiendo poco a poco a la mente del chino, ¿ah? Nuestro amigo Seth Cool. Esto es 5-2. Round 1. Fight. Ay, esto fue demasiado rápido. No lo vio venir ese grab. El chino de Chicago intentaron hacer brick hit, pero con tremendo jab puede contrarrestar ese antiaéreo. Abajo con la patada, lo presiona. Está saliendo todo a nuestro amigo Seth Cool. Golpe neutral. Lo manda a la esquina. ¡Ay! Hizo la copera. Comenzando con el combo abajo. Ese muy difícil para Dalsin, dice nuestro amigo Carlos Fuente. Bacteria Chan. Ahora sí, esperando que entre a la zona de juego. Seth Cool lo mantiene alejado el chino Chicago. Counter hit. Aprovecha Seth Cool. No lo deja escapar. No lo deja salir de la zona de juego. Activa los reflectores. Buen antiaéreo. Con buena distancia. Tiene ese golpe grande de Urien. Y se lleva el punto número 6. Seth Cool, 2-6, 2-6 ante el chino Ichikawa.
Pero todavía nada está dicho, ¿eh? Nada está dicho. Fight. Todos tenemos fe que Ricardo Chino Ishikawa podría mantener un resultado que a todos les convendría. Dream Kid. Ahora sí se está recuperando el chino, lo presiona. Intentando entrarle Seth Cool, pero no lo deja Ishikawa. Ahora sí, lo va a mantener así. Golpe neutral. Un brazo en X. Bota con tremendo B-Reversal. Ay, qué tal presión con los Metallic Ball. Jogan Play. Ahora sí, recuperación del chino. Round 2. Fight. Manteniendo su distancia, Seth Cool. Rodearse en X. Lo presiona muy bien, Seth Cool. Intentando hacer el cross. Buen antiaéreo, pero no le funciona. Puede activar el Big Trigger en cualquier momento. Ishikawa. Activa. ¡Ay, no! Lo manda a la esquina. Sale la presión con tremendo Big Shield. Yoga. Buen mix up. Lo está confundiendo Seth Cool. No. Confirma abajo con ese puñete. Final round. Podría llevarse el punto número 7. Ishikawa se podría alejar demasiado del puntaje. Lo presiona Seth Cool. Poco a poco lo está mandando a la esquina. Counter hit. Ay. Eso me dolió a mí, ¿eh? Mantener su distancia. Esperando un momento para entrar en nuestro amigo Ricardo Chino Ishikawa. Mientras tanto, sabe que le va a hacer tremendo teleport Ishikawa. Por eso está manteniendo. Esperando el momento indicado de nuestro amigo Seth Cool. Yoga Play. ¡Oh, no! No va a dejar que entre. Tremendo daño al hip pull. Manteniendo su distancia Ishikawa. Yoga Play. Activa los reflectores. Uy, está bien. ¡Ay! Buena reaction. Buena lectura de juego de Deadpool. ¡Ay! Se lleva el punto número 5 Seth Cool. Diré número 7. Muy contundente Seth Cool, ¿ah? 7-2. 7-2 a favor de Seth Cool. Parece ser que Ishikawa está sufriendo. Comenzó bien Ishikawa, pero después todo fue bajando, ¿ah? Esto es 7-2 a favor de nuestro amigo Seth Cool de Venezuela. Esto no le gusta a mi bebé Darlan Kundis. Bueno, Darlan, para que juegue, no tiene una buena línea para jugar con gente extranjera, pero en los torneos grandes sí está siempre, eso sí. Quisiera ponerlo a Darlan con alguien extranjero, pero él me dice que a veces le da lag. Y no se puede, pues. Son cosas que pasan, amigos. Esperemos que el Street Fighter 6 el online sea como jugar Dota, algo así, ¿no? Invariable. Nuevos trajes, cómprenlos, amiguitos. Esto es un 7-2 a favor de nuestro amigo Seth Cool. Sigue presionando, juego neutral de todos los participantes de Chicago. Comienza con el spameo. Dashea en la cara del chino. No lo deja ingresar. Intenta hacer el trick hit. Jogan Flay lo sigue presionando. Lo sigue spameando de golpes.
entre los dos participantes. Lo presiona. Cabezazo en X. Lo bota con tremendo B-reversal. Oh. Buena jugada. Buen setup de Zed Cool. Round 2. Fight. Fight. Yoga. Tremenda presión de Zed Cool. Buen antiaéreo. No lo va a dejar ingresar el chino Ichikawa. Manteniendo su distancia. No va a dejar que ingreses Zed Cool. Dice Ichikawa. La única opción que puede ingresar Ichikawa. Ahora sí, la va a tener difícil. Comienza la presión de Zed Cool. ¡Ay, no! ¡Qué buena jugada! Ese estuvo para cualquiera. Es 5-5, dice. Wow, sí, parece que sí, ¿eh? Es un 50-50. Tremendo B-reversal. Intenta entrar con el rodillazo en X. Ahora sí comienza el spameo. Y se lleva el punto número 8, Zed Cool, señores. 8-2. Parece que en los retos de este Fighting Game Show, parece que a veces hay una gran diferencia de resultados. Y recuerden, amigos, que el día jueves tenemos otra pelea. Y el día viernes tenemos la pelea esperada. Darlan contra Tandino. FT10. 100 soles a las 10:45. Y antes de esa pelea tendremos la pelea entre el chino Funky, que revivió con las esferas del dragón, que jugará contra Dark Kaiser a 50 soles. Solamente por The Fighting Game Show. Por neutral. Sigue la presión de Zed Cool. Rodillazo en X. Lo mandan en la esquina poco a poco. Lo presiona nuevamente con la misma jugada. Lo mantiene en la esquina Ichikawa. Sabe que lo para con ese jab. El teleport del chino. Golpe neutral. Ay. ¿Qué tal poder de Zed Cool? Round 2. Fight. Anda desaparecido Dark Demon. Dark Demon está jugando, va a jugar a las 10 contra Panadero, ¿eh? Ojo. Yoga. Psycho Crusher. Por neutral. Intentando entrar con el brazo el X. Abajo. Crush Counter. Lo agarra. Zed Cool parece que se va a llevar el punto número 8. No, 9 diré. ¡Ay! ¡Qué buen combo de Chicago! Ahora sí se enfureció. Todavía nada está dicho. Hasta que se sube el punto número 10. Psycho Crush Stone. ¡Oh! Y se lleva el punto número 9 nuestro amigo Zed Cool. 9-2. 9-2 a favor de nuestro amigo Zed Cool. Y podría ser la última oportunidad del chino de voltear el marcador. Round 1. Fight.
al borde del stun. Lo deja su unidad Ricardo Chicago. Vamos a ver un combo, Urim Player. Intentando hacer el backdash. No confirma. Y esto es set point para Zed Cool. Round 2. Fight. Oh my god. Comenzó muy bien Ricardo Chino Chicago. Parece que despertó Zed Cool, ¿eh? Intentando hacer el antiaéreo. Buen antiaéreo, lo sigue midiendo. Quiere entrar a la zona de juego poco a poco. Destroy Shot. Sigue la presión, Dream Kid. Yogan Play. Esto todavía no se acaba. Esto podría ser todo para el chino Chicago. Se puede llevar el punto número 10 Zed Cool. Intentando hacer los whiffs. ¡Ay! Yogan Flay. ¡Ay, no! ¡Cuidado! Oh. ¡Ah! Spameando golpes. A un pixel de vida en Chicago. Y se lleva el punto número 10. Nuestro amigo Zed Cool de Venezuela. 10-2, señores. Comenzó perdiendo, ganando. Después Chicago a 2 al hilo. Llevó el punto número 10. Contundente. Nuestro amigo Zed Cool de Venezuela. Uy, ¿van a que crees que cuándo, ah? Ay, ay, ay. Nos vamos por más. Parece que una pelea no valió. Showdown. Sigamos, sigamos, muchachos, sigamos. Debe ser Rambito. No, no creo que sea Rambo, ¿ah? No creo que sea Rambo. Esto creo que ya subió, ¿no? Dice, otro Dalsin haría más pelea, dice Shaq. Bueno, cada uno tiene su estilo de juego, ¿ah? Cada uno tiene su estilo de juego. Y con los reflectores cambiando el lado, ¿ah? ¿Qué tal poder de Zed Cool? La última vez que Zed Cool jugó contra Picoro, Zed Cool le ganó, ¿no? Zed Cool le ganó a Picoro. Me acuerdo que cuando recién comenzamos con los versus, Perú versus Argentina, que era el team de Perú, era Nero The Boxer, era el Dente, era Ichikawa, era Picoro. Y el team de Argentina estaba Chaka, estaba Frozen, estaba Duki, estaba Zed Cool, estaba entre Teiban, el capitán Teiban. Ese era el team Argentina. En ese entonces Perú estaba en el auge, pero todo ha cambiado, todo ha evolucionado. Zed Cool, Chaka, Frozen, Duki son máximos exponentes de Street Fighter V en Sudamérica. Muy buen nivel, nada que envidiar a otros países. Rendering Kid, sigue la presión del chino. Pitbull en D, cabezazo, manteniendo su distancia. Golpe neutral. No lo va a dejar que ingrese a la zona de juego de Ichikawa. Yoga Fly. Destruction. Yoga Fly. Son más viciosos. Bueno, ¿quién es vicioso en un juego?
Hay gente que juega ¡ay! Y se lleva el punto. No me pasa que no se dan cuenta que ya acabó el resultado. Pero yo no estoy. Yo dejo que la gente sigan jugando, que se diviertan. Ojo que todos tenemos un vicio. Cada uno tiene un vicio. Por ejemplo, a mí me gusta jugar otros juegos aparte de juegos de pelea. Pero nadie sabe que lo juego. Mantengo mi 24% en otros juegos. Y se llevó el punto número 11, ese cool. Y se lleva esta pelea. Wow. A ver. Gracias, Ed Cool. Gracias, Ichikawa. Tenemos casi una hora para jugar. Porque Panadero puede jugar a las... Recién. Ay. Gracias por la partida. Claro, gracias. Gracias por la partida, Ed Cool. Gracias por todo. Gracias por todo, Ed Cool. Bueno, gente, vamos a tener otras peleas. Tenemos casi una hora para jugar unos casuales. A ver, gente que está en el stream. ¿Quién quiere jugar unas casuales para poner en estos momentos? Ya que la pelea de entre Daredemon contra Panadero se estará jugando a las 10. A las 10. Vamos a poner a alguien. Vamos a poner a alguien, a ver. Vamos a poner Inquisitor, a ver. Vamos a meter Inquisitor. Y... bueno, acá están jugando. Acá está jugando. Acá está el chato. A ver. Takechucha pongo. La gente de Colombia también. Ya. A ver, ¿qué hacemos? Invitamos a Daredemon. Voy a jugar a Daredemon, pues por mientras. A ver, ¿dónde está Daredemon? Uy, se fue. Voy a meterle a Daredemon, ¿ya? Listo, gente. Tenemos una hora de hueveo. Recuerden que la pelea es a las 10 entre Daredemon contra... Gracias Ichikawa. A ver, ¿quién viene ahora? Viene la pelea de Daredemon contra Panadero, pero esa pelea está a las 10. Y no puedo acceder al stream porque ahí ya gente... Contra el... Bueno, ya se fue Set Cool, ¿eh? Set Cool. Tenemos 2 horas de diferencia. Ahorita son las 8:47 y en Argentina son casi ya las 10 ya. No, estoy mintiendo. Son las 11, las 10:47 en Argentina. Es un horario ya... Es un horario ya diferente ya. Por eso estamos jugando este horario, las 8. Lo que voy a hacer es ahora... A ver, voy a hacer hora hasta esa hora, hasta las 10. No sé, voy a rankear. Vamos a ver si me sale alguien en el ranking. Ojo que recuerden que el día jueves tenemos una pelea a las 10. Tenemos la pelea, el ingreso de los retos nuevamente de nuestro amigo Abel del Maestro, que estará jugando contra Pepex, el jugador Revelación 2018. Y el viernes tendremos la pelea entre nuestro amigo el Chino Funky contra Dark Kaisen, que están jugando a 50 soles. Y la pelea de fondo, Mirror Match, Ryu versus Ryu. ¿Quién será el mejor Ryu del Perú? Estará jugando nuestro amigo Darlan, Rox Dragon Darlan contra nuestro amigo Sandino. Esto será un FT10. A ver, ¿vamos a invitar a alguien o...? Mujer, voy a rankear, ¿ya? Creo que hay algo para comprar. Vamos a poner acá el cuadro. Listo. Vamos a buscar, a ver. Hay cosas en las tiendas, ¿no? Personajes, ¿no? Ah, ropas, mira. Trajes alternativos. Ah, por comprar por Steam. A ver. Vamos a ver qué tiene ese traje, a ver. Entrenamiento. A ver, gente, ¿alguien quiere jugar? Saludos, rankea, dice. Voy a rankear ya.
Sí transmito por Twitch, pero tengo problemas ahora. No sé qué me pasa que... ¿Qué pasa con Twitch? Que mi subida es monce, es mal, está mala la subida. Me sale en rojo en el OBS, me sale en rojo, no me sale la subida bien. No sé qué ha pasado con la configuración de Twitch, que no me sale bien, pero en Facebook sí me da bien. Tengo que hacer ahora. A ver, alguien que quiera jugar me avisa, ¿eh? Para jugarle. ¿Cómo tiene otro traje? A ver, vamos a ver qué traje. No sé. Ahí está, traje. Tiene todo, ¿ah? Garuda, ahí está. Cyber Akuma. ¿El otro traje cuál era? A ver. Historia. Ah, la payasita. Traje de baño. Ahí está. Este traje me recuerda al de Marvel vs. Capcom. Dicen que va a haber el Marvel vs. Capcom 2 remasterizado. ¿Cómo será? Wow, será elegante, ¿no? Remasterizado. O sea, no quieren sacar la 4, sino quieren remasterizar el número 2. ¿Será lo? ¿Voy a rankear ya? Voy a rankear ya. Hace tiempo que no ranqueo, a ver. Vamos a ponerle de 4. Vamos a ver si me toco a alguien. Tengo que hacer ahora hasta las 10, muchachos. No me... No, mejor así. Voy a pasarle modo historia de... Voy a pasar modo historia de... Bueno, ya los derechos ya Disney ya lo compró ya. Va a ser por las puras. La gente quiere ver un buen juego. Marvel de los que la gente siempre ha visto. Donde sale el equipo de los X-Men. Voy a jugar. Voy a jugar hasta las 10 porque tengo que hacer hora, muchachos. Ya sé que no... Y voy a rankear. Ya sé que no soy un top player, pero al menos para no cortar la transmisión tengo que hacer hora hasta las 10. Alright. Capcom vs SNK 3. Wow, sería chévere, ¿no? ¿Ustedes han jugado el SNK 2 y el SNK 1? El SNK 2 es un buen juego, ¿eh? No está muy valorado, pero es un buen juego. ¿Cómo me gustaría que haya un... Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo me gustaría que haya... ¡Oh! Estoy rankeando, estoy poniendo ranking. He puesto ranking. Con G. Ay, espera. Ya se apagó la máquina. Los gatitos son más espesos. Me apagó la máquina. Me apagó el monitor. Ay. Dice, juega solo los escenarios no me gustan, pero los modos de juego eran... En el SNK 2, pues claro, tiene 5 modos. Modo X, modo de una sola barra, modo... Ese que te pones duro los personajes.
Tiene 5. Y la gente mayoría juega con la barra Nex. Ahí está. Esta es la gatita que pasa. ¿Por qué no quieres conectar el monitor, ah? Ya, van a jugar por ahí. Si alguien quiere jugar, avíseme para invitarlo. Puta madre. Ay, no me deja ver el gatito, mira, ya. Anda por ahí, pues, no me dejas ver. Me sale... Mejor voy a rankear de frente porque si se demora. Ah, ya, me voy a rankear. Así que invítame. Oye, Juan Carlos. Invítame para jugar. ¿Qué dices? Invítame para jugar. Tengo tiempo hasta las 10. Ay, carajo. Invítame para jugar, Dragón Peleador. Habla, jugamos ahorita. Invítame para jugar. Mira, así me quedo esperando, el ranking. Me hago viejo, Si me voy a jugar Street Cade. No, pues. Street Fighter Alpha. Entra para jugar, alguien que me invite para jugar. Porque a las 10 es la pelea de Panadero contra Daredemon. Mira, sí, me estoy oxidando, mira, estoy esperando que entre, mira. Mejor voy a practicar. Voy a practicar y voy a... Vamos a hacer que batalla adicional. Traje de barra, ya lo tengo. Muchas cosas, a ver. Me voy a oxidar con esto. Sí, pero no hay pues para rankear. Voy a poner modo ranking para que me salga alguien para jugar. Ya está. Así era.
No me sale ni un combate. No me sale ni un combate para jugar. Ahí está, buena Dragón Peleador, así, qué chévere. Vamos a jugar con Dragón Peleador. Mira, weón. PC, da buena barra. Puta, para encontrar el ranking mago viejo, ¿eh? Puta, con Pan, hombre. Pan es pesadilla. Funk. Psycho. Recuerden que a las 10 la pelea entre Dark Demon contra Panadero. Un poco de Laji. Fight. Ay, no, lo veo. Claro, claro, normal. Round 2. Fight. Ay, contra parece que no está funcionando ahora, ¿eh? Río Venda. Bien, bien, bien. No sirve mi oro, no sirve. No sirve mi oro. É você, tudo poderoso. Muito poderoso, muito pobre. Voy a cambiar a otro personaje. Este personaje no me va a funcionar, ¿eh? Listo. Punk. Punk. How about the double dose of poison? Resident. Round 1. Fight. Fight. Uy. No. Está Mario. Ahora es preventar. Ahí va a ser. Está bien, está bien. Fight.
La mierda. Not my day. Me tiene bien medido. Me tiene bien medido. Me tiene bien medido. Con pan, ¿ah? Mi pesadilla pan. ¿Sabes qué es mi pesadilla pan? Pero tengo la cura. Round 1. Fight. Ay, su madre. Tal presión, carajo. Round 2. Fight. Power to the earth. Light it up. Puta madre, mira dónde caes. Habla Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya ganó, Set Cool, ya. Yo estoy jugando ahorita, haciendo horas hasta las 10 porque tenemos la pelea entre Dark Demon contra... Sí, ganó 10-2 ante Chicago. 10-2. Round 1. Fight. Puta, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ah! Not my day. Round 2. Fight. Puta máquina, no sale, weón. Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy está pendiente de tu pelea. La gente quiere tu cabeza, amigo. Hasta que estoy perdiendo, mira. Voy a jugar con Balroy, tendré que jugar con Balroy porque no pasa nada con mi Gio. Listo. Unoma, la próxima semana tiene que estar en los retos a Unoma. Tiene que estar en los retos. Rapito quiere tu cabeza, quiere la revancha, dice. A ver. Ay, no. Quería jugarle a tu. Quería jugarle a tu personaje.
Yo sé. Claro, claro. Let's go. Round 1. Fight. Madre. Hay un poco de Lagi, pero... Round 2. ¡Hala, Pepex! Fight. Ay, mierda. Bien, bien, bien. Final round. Fight. Esta weá no se regala. ¡Oh, no! ¡Quise hacer antiaéreo! ¡Ah, Mario! Bien, bien, ¿eh? You lose. Chu, chu, chu. Tú me vas a venir al hilo con dragón, ¿ah? Round 1. Fight. ¡Ay, no! Lo quise agarrar. ¡Ta madre! Round 2. Fight. Fight.
madre, cero overhead. ¡Ay, no! Cero overhead, la concha de máquina. You Tanto lose. poder de dragón peleador. Mucho poder, mucho poder. Uf. Round 1. Fight. Puta, no le cae en aéreo. Está de castigar todo lo que hago. Tan, taran. Round 2. Fight. Uff. Casi. Casi, casi. Final round. Fight. Tengo que darme el timing. Puta, mira, no se regala. Oh, mira qué pendejo. Oh. ¡No! ¡Ta madre, no! ¡Ay! ¡Ay, qué, oh, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! Concha su madre. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pendejo, no! ¡Uy! ¡Ay, concha su madre! ¡Ay, ta madre, oh! ¡Oh, no puede ser, huevón! ¿Qué te... Buena, buena. Buena, 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 buena. Buena, buena. Vamos a darlo, está bien, está bien. Está bien, está bien. Buena pelea, dragón, ¿ah? Cha su madre, qué buen combate. A su madre, oh. Me la cambió. Ta madre. This would be perfect for a warm-up. A su madre. Buena, Rumpler, buen combat, ¿ah? Round 1. Fight.
Uy. Oh. Easy. Round 2. Fight. You win. Round 1. Fight. Beat it! Yeah! Round 2. Fight. Woo. You win. Round 1. Fight. Elbow! Beat it! Puta, quise hacer la carga, weón. Round 2. Fight.
Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? KLK Sport, ¿qué tal? Fight! ¡Ay! ¡Ay, no! Uf. A las justas, ¿ah? You win! Recuerden que a las 10 tenemos la pelea de Daredemon contra Panadero, ¿ah? Yup. It's go time! 3-1. Let's do this! Están ganando reflejos, poco a poco. The grid. This will be perfect for a warm-up. No mercy. Round one. Fight! Oh, me cayó de todo esa huevada, oh. Looks like you could use more training. Round two. Fight! Puta, mira qué pendejo, weón. ¡Ah! No escape. You lose. Round one. Fight!
You could use more training. Round 2. Fight. Esta madre puede ser tan salado, puta en la cara, weón. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! You lose. What the fuck? No debería hacer eso. Round 1. Fight. Mierda. Me estaba volteando la tortilla. Round 2. Fight. ¡Hola, miércoles! Me la devolvió 3-0. You 3-0. No me funcionó ese B-Trigger y ese B-Skill. Tengo que cambiar el B-Trigger y el B-Skill. It's go time. Listo, listo. Let's do this. Recuerden que a las 10 tenemos la pelea de... Go beyond the battle. Perfect for a warm-up. Recuerden que a las 10 es la pelea de Dardemon contra Panadero, ¿eh? Round 1. Fight. Lo quería agarrar, weón. Pensé que iba a ser un parry. Round 2.
Vamos a hacer cool, dice. Round 1. Fight! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Así que me va a agarrar y por la hueva. Round 2. Fight! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! 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 Gotcha! You lose. Yo me explico por qué. Si es un personaje que no. Es genial. Round 1. Fight! Hadouken! Hadouken! Power bomb! Power bomb! Shoryuken! Strike! Triangle! Triangle! Round 2. Fight! ¡Oh, no! Pero tengo que esperar a Balroy, ¿por qué? You lose. Voy a coger a Balroy. No funciona, yo no sé, yo sé que soy manco, pero. It's go time. Tengo que coger a Balroy, pero en X. 5-1. Let's do this. Concentraos, concentraos. Bust you up. Alex. This would be perfect for a warm-up.
Siento calor ya. Round one. Fight. Un poco de lag ya. Ay, lag. Laja, La lag de mierda, puta madre. Round two. Fight. Puta, justo se pone el ajo ahorita. Ah, su madre. Puta madre, lag de mierda. You win. Esta pelea estuvo 50-50, estuvo para cualquiera porque había lag. Amazing Legend. Round one. Fight. ¡Oh! ¡No confir! Puta, la cagué, huevón. No confir. Madre, no confirmó. Concha su madre. Looks like I won. All right. Round two. Ay, ¿qué tal? Fight. Que no. ¿Quién eres vos? Soy un player así. You lose. Un player fanático. No soy ni top. Sí, porque el lag me jugó una mala pasada cuando iba a activar el V-Trigger, el critical. Round one. Fight. ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fácil, fácil. Round 2. Fight. También. Entonces, ¿cuál es el Balroy? Barbershop. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás, amigo? Saludos de Santo Domingo, la cuna del campeón Menat. Recuerda que a la 10 tenemos la pelea entre Dark Demon contra Panadero, ¿eh? Round 1. Fight. Ay, no. Round 2. Fight. Balroy se llama. No sabes cómo se llama. Se llama Balroy. En la versión de USA se llama Balroy. En la versión de japonesa se llama Mr. Bison. Oh. Perfecto. Perfecto, perfecto. Looks like Final round. Fight. Ataque de mierda ese. Me había olvidado por qué no jugaba. No me olvidé. You lose. Round 1. Fight. ¡No da show! ¡Oh!
What the hell? Looks like you could. Round 2. Fight. Mira cuánto te mete. Final round. Fight. ¡Oh! ¡No puede ser! Mira. Buena. Buena pelea, Dragón Peleador. Siendo las 9:57. Comenzamos la pelea entre... Gracias, Dragón Peleador. Has mejorado bastante, ¿eh? A comparación de antes. Puta que... Has mejorado bastante, Dragón Peleador, ¿eh? Gracias por la pelea. Y ahora vamos con la pelea de fondo. La pelea que todo el mundo estaba esperando. ¡Wow! Se sacó así, la pelea entre nuestro amigo Dark Demon contra Panadero. Dark Demon contra Panadero. Vamos a invitar a Dark Demon, vamos a invitar a Panadero. A ver, ¿dónde está? Vamos a avisarle a Panadero, a Papa Panis. Go Panadero, a ver. Esto va a ser un FT10 Panadero contra nuestro amigo Dark Demon. Vamos a poner acá el marcador. A ver, 2, 3. Panadero. Carlos versus Dark Demon. Dark Demon. ¿Ya? Vamos a invitar a nuestro amigo Panadero. A ver, ¿dónde está el Panadero? Saludos a la gente, saludos a nuestro amigo Enrique Cuscano que ha entrado. Vamos a esperar que entre Panadero. Esto va a ser un FT10. A ver. Panadero, vamos a esperar que entre. Panadero, ya, go. Ya es hora. Entra, Panadero. Entra, Panadero. Ya es hora que entres, Panadero. Esto va a ser un FT10 Panadero contra nuestro amigo Dark Demon. La pelea que todo el mundo estuvo esperando. Hola, ¿qué tal, Panadero? Papa Panis. Vamos a poner acá los rostros de los participantes. Dark Demon está en la sala. Está. Listo, Dark Demon contra Panadero. Listo, Pana, entra para invitarte para que juegues contra...
Sí, Panadero, tienes que entrar para que juegues contra... Para que juegues contra Dark Demon, el FT10 que hemos quedado hoy día. Ponme con cualquiera, ponme con uno fuerte. ¿Quién no más fuerte que nuestro amigo Dark Demon? A ver, vamos a esperar que entre Panadero. Voy 10 lucas a Dark. Ah, le están apostando a Dark Demon. ¿Alguien quiere apostar? Mientras que voy compartiendo. ¿Alguien quiere apostar con Enrique Cuscano? 10 soles. Está apostando por Dark Demon. A ver. Está entrando Panadero. Panis. Vamos acá a compartir. Listo, gente, ya saben que esto va a ser un FT10 Panadero contra nuestro amigo Dark Demon. Hemos hecho ahora 1 hora para que puedan jugar. Listo, también compartan. A ver, ya entró, ¿no? Listo, Panadero contra Dark Demon. Esto va a ser un FT10. Me voy en... A ver, pues... Recuerden que el día jueves tenemos una pelea. Antes del día viernes, que tendremos la pelea entre Dark Kaizen contra Chino Punky 50 soles. Y la pelea de fondo, nuestro amigo Sandino, que está en racha, que le ganó a Smash Pro. Una pelea muy buena que tuvo el día viernes pasado. Luego a la final de la cola. Listo. Esto va a ser un FT10 Panadero contra nuestro amigo Dark Demon. Dari Demon. Listo, muchachos. Ahí. Listo, Dark Demon contra Panadero se enfrentan después de tiempo en The Fighting Game Show. Una pelea muy buena que vamos a tener el día de hoy. La pelea de fondo. Después de la pelea que tuvimos entre Seth Skull contra Ichikawa, ahora tendremos la pelea que todo el mundo está esperando. Ahora escogerá. Wow, señores y señoras, vemos a un Gil contra una Chun-Li. Panadero vuelve. Vuelve, señores. Vuelve con su personaje. Tronic Kunish. Dark Demon. Intentando ser parry. Panadero lo tiene que esperando. Está con el traje de policía. Está con el traje de policía. Panadero lo espera. Juego neutral entre los dos participantes mientras que le lanza el Fireball. Iceball le lanza a nuestro amigo Dark Demon. Lo mide con tremendo. Patadas largas, la mejor patada de los Fighting Gaming. ¿Qué acontece, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Lo manda a la esquina con Whispale, lo sigue midiendo, lo agarra. Qué tremendo agarra que tiene Dark Demon. Acorralado. Iceball intentando hacer el overhead demasiado lejos. Nuevamente el overhead lo tiene acorralado, Panadero. Sale la presión con esa patada de... Spameo de patada de Chun-Li. Puede activar el Big Trigger. Parece esa Chun-Li que está de serenagua. Uy, no confirma. Patada de gelatón de pájaro, lo manda a la esquina poco a poco nuestro amigo Panadero. ¡Qué buena lectura de juego de Dark Demon! Activa el Big Trigger y lo finaliza con tremendo critical. Wow, buena jugada. Oh my god. Qué buen whip panic que le hace a nuestro amigo Dark Demon. No está faltando el respeto a Panadero. Con el kickoff que lo mide nuestro amigo Panadero. Con neutral, con la patada grande.
Intentaron usar el counter hit. Buena reaction, buena reaction. Del Agustino, ¿ah? Sereno del Agustino, dice. ¿Cómo es eso? Activa el V-Trigger, señores. Dark Demon. Uy, ay, ay, cuidado con un setup. Sale la presión con tremenda patada de giratoria en X. Lo tiene medido con el Chicoco. Buen parry. No es suficiente para nuestro amigo Panaero. Parece que se puede llevar este round. No deja que entre a la zona de juego. Final round. Fight. Bueno, antiaéreo de nuestro amigo Dark Demon. El suicidio con la patada de giratoria en X de Chun-Li. Golpe neutral. Lo manda a la esquina poco a poco. Cuidado con el counter hit. Ay, al borde del estupa, recuperándose. Ay, con esa mano grande de Chun-Li. Llevándose el punto número 1. Parecía que Dark Demon se llevaba de la pelea. Y se lleva el punto número 1. Nuestro amigo Panaero. 1-0. Wow. 1-0 a favor de Panaero. Parece que se lleva de la pelea Dark Demon. Parece que se lleva de la pelea Dark Demon. Fight. Buen antiaéreo. Confirmando el Kikoken. Intentando hacer el cross-up. Spamea golpes Dark Demon. Cambiando de lado. Lo quiere midiendo. Sigue spameando golpes Dark Demon. Panaero lo está respetando. Mucho poderoso, dice Dark Demon. Y quiere traer con el Kikoken, pero lo agarra. Contra entre Panaero. Activa el V-Trigger. Lo presiona, activa también el V-Trigger de Panaero. Retribution. Cuidado con los setups. No, Panaero parece que no supo qué hacer en esos momentos. No intentaron hacer el overhead. Serenazgo el Agustino, dice nuestro amigo Enrique Cuscano. Ritas. Tremendo Kikoken. ¡Ay, ay, ay! Round 2. Final round. Fight. Buen antiaéreo. Panaero lo tenga midiendo a nuestro amigo Dark Demon. Poco a poco lo está mandando a la esquina. Sigue la presión, intentando hacer el overhead. Golpe neutral, overhead nuevamente. ¡Ay, ay, ay! Lo tiene en la esquina. No, se podría venir el reset de Panaero. Se puede venir el reset de Panaero. ¡Oh! Y confirma con tremendo critical. No dejó que se lleve ni la pelea nuestro amigo Dark Demon. Y se lleva el punto número 2 nuestro amigo SL Carlos. ¿Qué tal podrá? Round 1. Fight. Fight. Panaero mandándose a la esquina. Golpe neutral.
Frieza. Obvious. Don't hold a grudge, okay? Round 2. Fight. Saludos a la gente que está viendo el stream. Buenas noches. Celso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Panadero está saliendo de esa tremenda presión que tiene Daremon. Parece que se está metiendo poco a poco en la cabeza de Daremon. Crush Counter, cura con el Chime, activa el B-Trigger. El Retribution de nuestro amigo Daremon. Overhead. No veo. Ay, no confirmó. Esto lo puede costar caro, ¿ah? Ay, le costó caro, Panadero. Le costó caro, señores. Final round. Fight. Sigue midiéndolo, cuidado con el counter hit. Esperando los momentos indicados para entrar en nuestro amigo Daremon. Juego neutral. Activa el B-Trigger, señores. Comienza la magia de nuestro amigo Daremon. Juego neutral. ¡Nice! ¡Ay, no! Esta vez le salvó la campana a Daremon con tremendo critical. Pero no lo mata, lo mató. Y se lleva el punto número 1 nuestro amigo Daremon. Y esto es 2-1 a favor de Panadero. Esto todavía no está decidido, ¿eh? Hasta que esté el punto número 10. Todavía no está dicho. Round 1. Fight. Intentaron hacer el overhead midiendo a nuestro amigo Panadero con el Kikoken. Golpe medio. Matando el Fireball. No confirma el antiaéreo. Nuevamente el antiaéreo intentando ingresar con él en las rodillas. No lo va a permitir el Panadero. Lo sigue mandando poco a poco al corner. Intentando entrarle con el counter hit, pero no funciona. Lo agarra Panadero. Mandarlo en la esquina también poco a poco. Juego neutral. Se puede venir el counter hit. Buen antiaéreo. Cambiándole de lado. Sigue la presión. Cambiaron los papeles. Ahora Daremon lo tiene en esquina. Activa el B-Trigger. Intentaron hacer el antiaéreo, pero no le funciona. Pero la patada, el spameo de la patada de Nex de Chun-Li fue más poderosa. Y se va con ese dash y lo agarra. Está agresivo Panadero, ¿eh? Está agresivo. Fight. Easy. Puede activar el trigger. Sale de la presión. Golpe neutral. Fall down. ¿Qué tal poder de Panadero, señores? Parece que se va a llevar el punto número 3 Panadero. ¿Qué tal presión tiene ante nuestro amigo Daremon? Y se lleva el punto número 3. Chun-Li wins. Y se lleva el punto número 3. Parece que... Uy. 3-1. Recuerden que Daremon también juega con Akuma. Podría cambiar Round 1.
Los papeles sí le cambian de personaje, ¿ah? Pyrokinesis. 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 Buen antiaéreo. Lo manda a la esquina poco a poco, cambiando el lado con ese grab. Bueno, Overhead que tiene nuestro amigo Daredemon. Ahora sí comienza la confianza de Daredemon al borde del stun panadero. Golpe neutral igual con el antiaéreo, intentando hacer el parry. No le funciona. Activa el vitrino. Esto puede cambiar los papeles. La patada creadora de pájaro. El Overhead trae la presión con tremendo bichi. Intenta entrar con el rodillazo en X. Parece que les cambió la magia. Y, ¡ay, no! No, ahora sí. Buen antiaéreo. Round 2. Fight. Fight. Tremenda patada creadora de pájaro. Mantener en la esquina. Ah, no, no confirmó. Esto le puede costar caro a Daredemon. Activa el V-Trigger. Oh, no. Oh, ay, acorralado. Frieza, señores. No. Dices, me gusta la pelea. ¿Quién ganará? Saludos a nuestro amigo José Soto. Y Daredemon no se queda atrás, sumando el punto número 2. 2-3. Round 1. Fight. Counter hit. I shall persevere. Cambiando de lado. Ahora sí, comienza la magia de Daredemon. No lo va a dejar salir a nuestro amigo panadero. Comienza la presión. Activa el V-Trigger. Recuerden que nuestro amigo... ¡Ay! ¡Ay, ay! Round 2. Fight. Fight. Utilizando un traje Chun-Li, un traje medio de serenazgo, ¿no? De policía de... Algo de serenazgo. Cuidado con el esto, lo tiene en la esquina del borde de Stun. Parece que lo va a marear, nuestro amigo Daredemon. Quiere llevarse el punto número 3 para nuestro amigo panadero. El Kikoken espera. ¡Ay, no! Cuidado el Chibi. ¡Ay, lo tiene acorralado! ¡Ay, no! Lo tenía Daredemon. Lo tenía Daredemon. Por poquito. Intentaron hacer el overhead. Lo mantiene de lejos. Ahí te vas a quedar. Cuidado con el counter hit. Cuidado con el Isis. Intentaron hacer el anteaéreo, pero no. Fue más rápido la patada de Chun-Li. Manteniendo en la esquina. Lo sigue spameando de golpes. Juego neutral entre los dos participantes. No podía te faltar para activar el V-Trigger panadero. Fuera con el Shimmy. Activa el V-Trigger, señores y señoras.
Sigue la presión. Parece que Panaero no va de... ¡Oh! ¡No va de todo! Esta vez no cayó en la trampa. Esta vez no fue tan ingenuo Panaero. Y se lleva el punto número Chun-Li wins. 4, Panaero, ¿eh? Las 3 veces que hizo el Critical Daredemon le cayó, pero esta vez no le cayó. Estuvo muy atento, ¿eh? Estuvo muy atento nuestro amigo Panaero. Round 1. Bye. Fight. ¿Qué haríamos en ese sentido, papá? Buen antiaéreo. Lo manda a la esquina. Sigue la presión de Daredemon. Parece que no le gustó la jugada que le hizo Panaero. Intentar resolver el overhead. Buen whip panic que hace nuestro amigo Daredemon. Acorralado. Spamea, activa el B-Trigger. Lo bota con tremendo B-Reversal. Buena jugada. Overhead. Demasiado vistoso fue esa patada. Round 2. Fight. Cryokinesis. Pyrokinesis. Obvious. Yeah? Let's get the No, activa el B-Trigger. ¡Ay! Cuidado con el Lord Setup que hace Daredemon. Son impredecibles, ¿eh? Cuidado con el setup. Se mide la magia de Daredemon. Hoy. Kikoken. Easy, papá. Easy, papá. Y se lleva el punto número 3 Daredemon. No se da por vencido. Se puede venir la volteadera. Se puede venir la volteadera. Round 1. Fight. Fight. Pyrokinesis. The curtain falls. Freeze up. In my grasp. Freeze up. Pyrokinesis. Pyrokinesis. Recall. Pyrokinesis. Recall. Uy, ay, ay, tremendo spameo de Daredemon. ¡Ay! Lo dejó más duro. This fight. Round 2. Fight. Fight. Está teniendo difícil el Panaero. Pyrokinesis. Buen antiaéreo, lo manda a la esquina. Lo presiona, juego neutral entre los dos participantes. Confirma con la patada giratoria de pájaro. Con el Kikoken lo corrala, doble Kikoken. Intentaron hacer el overhead. Demasiado lejos. Demasiado lejos para hacer ese counter hit Panaero. Activa el trigger. Ahora sí comienza la magia de Daredemon. Retribution. Ya se conoce. Ya se conoce el CR7 que iba a ser nuestro amigo Panaero. ¿Quién más duro que italiano? Más duro que italiano. Más duro que italiano. Ah. Frieza. Saludos a nuestro amigo Risa. ¿Qué tal, Risa? ¿Cómo estás? Gol, golpe neutral. Cuidado con la patada giratoria de pájaro. No, lo chipea, señores, Daredemon. Y esto es 4-4, señores. 4-4. Panaero contra nuestro amigo
Daredemon, jugador revelación 2019. Daredemon. La esperanza, el futuro de los plugins de este hermoso juego que es Street Fighter. Wow, trabajando bastante. Wow, risas. Debes estar cansado, ¿eh? Guarda, como dice Inquisitor. Saludos a Risas, que es un gran jugador veterano de Marvel vs. Capcom, de Street Fighter. Y también tiene su canal El Tío Risas. Pueden seguirlo El Tío Risas desde Facebook, haciendo gameplay de juegos retros y muchas cosas más. Presión de Panadero. Activa el Beat Trigger. Buen antiaéreo, mandándole en la esquina. Ahora sí comienza. ¡Ay! Esta vez le cayó, señores. ¡El tremendo reset! Setup. Chévere, chévere, Risas Fighting. Risas Fighting. ¿Cuándo jugamos un Champion Edition, Risas? Avísame. Overhead. Intentando hacer el setup. Cuidado que hay un poco de lachi. Uy, ay, ay, no activó. No activó el Big Trigger. Otra con tremendo B-Reversal. ¡Ay, no! Ahora sí la tiene difícil, Panadero, doble. ¡Oh! Salió de la presión con la patada de escritorio de pájaro, intentando hacer el antiaéreo, pensando que Panadero iba a saltar. Uy. ¿Lo matará? No lo mata, no lo mata, no lo mata. ¡Oh! ¡Lo mató! ¿Qué tal volteadera de Daredemon, señores? Y esto es un 5. Un 5-4. Dice, cuando tenga la PC nueva jugaré el nuevo Street Fighter 5. De nuevo Street Fighter 5. Wow. Será chévere que entres a los juegos nuevamente, Risas, ¿ah? Que has ganado muchos torneos sin haber jugado demasiado, ¿ah? Buena presión de nuestro amigo Daredemon, Juan neutral, esperando que lo entre nuestro amigo Panadero. Puedo activar el Beat Trigger, porque tiene 2 barras para activar Daredemon. Eso puede ser nerfeado, así también como Abigail activando el Beat Trigger demasiado rápido. Podrían nerfearlo lo que hace Hill. Podría ser, ¿no? Que lo nerfeen. Sigue la presión de Papa Panis. Está recuperando. ¡Oh! Estuneado. Cambiando de lado. Activa el B-Trigger y no se come la jugada. Fight. Cuidado con el overhead. Buen antiaéreo, confirma todo. No se comió esa patada de escritorio de pájaro. Vengo brazo en Nex, acercándose un poco a nuestro amigo diré Daredemon. Activa el trigger overhead, que le funciona. Patada de escritorio de pájaro, mandarle a la esquina. Lo presiona muy bien, parece que le está saliendo todo a Panadero en estos momentos. No le gustó que le esté una volteadera. ¡Ay! No puede ser, no confirmó. ¡No! ¡Dropeó! ¡No! ¡Doble! No puede ser. ¡No le cayó el doble! Asegura Panadero con tremendo critical. Y esto es empate, ¿ah? No hay escape. Y eso está 50-50, señores. 50-50 Panadero versus Daredemon.
¿Qué tal pelea? 50-50. Round 1. Fight. Comienza la presión, juego neutral. Vamos a ver quién inicia todo esto. Activa el B-Trigger. ¡Ay, no! Buen setup de nuestro amigo Daredemon, señores. Parece que Panadero le está costando caro. Fight. ¿Alguien me postó? Enrique Cuscano me postó. Saludos desde México. Miki, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo Miki? ¿Qué tal? Saludos desde México. Patada de ejecutor de pájaro, mandaron a ver la esquina, lo presionan. Ahora sí, la tiene difícil Daredemon de intentar hacer el chibi. No sé cómo esa jugada. Comienza el Retribution. Pero se sale el S. Esos reset peligrosos que tiene Daredemon. Patada de ejecutor de pájaro. Final round. Esto está empatado. Esto está 50-50. Activa el trigger Panadero con patada de ejecutor de pájaro, mandando en la esquina poco a poco. Lo presiona muy bien. No. Al borde del stun. Cuidado. Quiere cambiar de lado. Activa el Big Trigger. Golpe neutral. ¡Ay! No deja que entre. ¡Ay, no! Cuidado. 50-50. Y se lleva el punto número 6 Daredemon, ¿ah? Por poquito. Lo llegó a dashear. No entró. Con esa patada pequeña. Fight. Mándale en la esquina, Panadero. No lo va a dejar hacer. Mientras tanto, activo el Big Trigger. No, pues no le puede saltar. Demasiado obvio fue eso. 6-5, señores. Eso está parejo. Eso está parejo. Tremendo parry que le mete nuestro amigo Daredemon. Comienza el espalmeo de Panadero. Pelea de infarto, dice. Saludos para nuestro amigo Roxanne, y más conocida como Miel Querida. Overhead.
No. ¡Oh! Buena jugada, buena lectura de juego de Daredemon. Manteniendo su distancia, Panadero activa el Trigger. Esta vez le salió patada extensora de pájaro. Lo está presionando esta vez. Golpe neutral. Comienza la magia de Daredemon. Frieza. ¡Ay! ¡Ay! No se cambió. ¡Ay, no! Está sufriendo Panadero. ¡Oh! Y se lleva el punto número 3, 2, directo. ¿Qué estoy hablando? Número 7. Nuestro amigo Daredemon. Parece que va a cambiar de personaje. Parece que le va a ver la enfriadeira. Va a ver la enfriadeira de Panadero. Sí, sí es chévere, sí es chévere. Oh, Risa, no sé qué ha pasado que mi subida no agarra bien. ¿Qué configuración tienes en...? No sé qué pasa con mi subida en la plataforma morada. No me da en rojo en el OBS. No sé qué ha pasado. Si estaba bien la... No sé. Estoy perdiendo mis 150 suscriptores ahí. Tengo que hacer ahí stream también, ¿eh? No sé qué ha pasado. Tengo que configurar la subida. Me da en rojo. Ha cambiado la configuración de Twitch. La plataforma morada. 7-5 a favor de Daredemon. Oh, mucho poderoso Daredemon. Daredemon. Comienza la magia de Daredemon en estos momentos. Mirando como Panadero. Esta vez lo está respetando. Cambió el traje fucsia por el traje. Por el traje anaranjado. Es lo que hay. Saludos, bien querida. ¿Así? Yo lo tenía automático, ¿eh? Con mi clave de frente. Me sale en rojo. Y eso que tengo buena subida. Activa el trigger. Sí, tienes razón. Parece que está sufriendo Panadero ante el poder de Daredemon. Sube la presión. Uy, cuidado. Parece que a Panadero está midiendo. Lo está midiendo. A Daredemon. Lo está midiendo. Cuidado. Lo manda a la esquina poco a poco. No. Puede activar el trigger overhead nuevamente. Ay, lo tuvo que hacer Panadero, ¿ah? Lo tenía que hacer. Panadero. Fight. Papapanis. Parece que poco a poco Panadero se ha enojado, ¿ah? Puede activar el Big Trigger. Voy a cambiar los papeles. Daredemon le está comiendo el mandado a los... Le está bajando el nuevo a las 9 para que no estén caídos. Wow. No creo, ¿eh? Bota con tremendo B-reversal. Y Panadero parece que ha encontrado la cura en estos momentos. Llevándose el punto número 6. Esto todavía no acaba, ¿eh? Esto todavía no acaba, muchachos. Fight.
Habla Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Estamos viendo la pelea entre Daredemon contra Panaero. Uy, ay, ay. Ay. Buena lectura del juego Panadero. Está con el traje de serenazgo, dice. Ay, ay, ay. El counter hit que fue muy preciso para meter ese spameo de patadas de Nex. Buen antiaéreo, se escapa de la presión. Golpe neutral, buen antiaéreo, confirmando todo Daredemon. Buena jugada. Ay, 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 patea que el Nex. Activa el B-Trigger. Uy, no. Retribution. Ay, qué buen setup. Qué buen reset de nuestro amigo Daredemon. Le está saliendo todo, le está saliendo todo. Si le gusta la página, denle like y compartan, amigos. Cuidado con el counter hit que se puede venir. Este está 50-50 de estos dos participantes. Están al mismo nivel. No intentaron meterle el overhead. Uy, no, cuidado, que le puede chipear. ¡Ay! ¡No! Cayó en la trampa. ¡Ay! Cayó en la trampa. Panadero y se lleva el punto número 8. Daredemon, señores y señoras. Buena pelea. Gracias, Isaac, por las estrellas. Gracias por las 50 estrellas. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Buena pelea. Gracias por las estrellas, amiguito. Se agradece. Parece que Daredemon está muy poderoso, señores y señoras. Acá en The Fighting Game Show. Voy a activarle mi trigger. Parece que Panadero está sufriendo ante el poder de Daredemon. Freeza, señores, congela el suelo. El Fireball, cuidado. No dejen que ingrese al zona de juego. Kikoshon, señores. Lo tiene que correr en la esquina. Sigue la presión. Tiene que tener cuidado. Ay, no. Estamos esperando a ganar en Warzone, dice. Round 2. Fight. No va a dejar que entre. Panadero, counter hit. Está confirmando todo. ¡Oh! ¡Ay! No confirmó al borde del stun. Parece que Panadero se enojado. Y se lleva el punto número 7 Panadero. Parece que Panadero no está muerto todavía.
Está sufriendo, sí. Mucho, ¿ah? Round 1. Fight. Fight. Está sufriendo Papa Panis. 8-7. Esto está 50-50. Sale la presión, tremendo kickoff. Al borde del stun. ¡No! Saludos a nuestro amigo el Sevichov. ¡Ay, cuidado! Panadero se está recuperando. Round 2. Panadero se está recuperando. ¡Ay, ay, ay! Buena jugada de Daredemon. En esquina, activa el Kikocho. Final round. Fight. Este parece que puede ser un perfect, pero no, ya se acabó el perfect. ¡No! Ahora sí. Retribution. Frieza. Monte la esquina. Cuidado con el Frieza. Hiela el piso. Cuidado con el overhead. ¡No! Lo dejó estuneado. ¡Ay, no! ¡No! ¡Le puedo contar cara! ¡No! Activa el trigger. El Kikocho, señores. Se le está escapando la pelea. No se para. Sabe que le iba a quitar la guardia con el Kikocho en el X. ¡No! Lo tenía Panadero. Se le escapó, ¿ah? Y se lleva el punto número 9, Daredemon. Daredemon contra Panadero. Panadero contra Daredemon. Round 1. Fight. Ahora sí. El juego neutral de los dos participantes. La magia, señores y señoras, lo manda a la esquina poco a poco. Activa el Kikocho. Panadero no se va a dar por vencido. No quiere perder este PT10. Se ha visto casos que abrió la volteadera. Cuidado con el shimmy que se puede venir. Activa el trigger. Ahora sí comienza la magia. No. Se puede llevar este PT10 Panadero. No, cuidado. No, lo va a spamear. Y esto es set point para Daredemon, señores. Le va a ganar a Panadero este PT10. No puede ser, señores. Daredemon de menos a más. El jugador Revelación 2019. Lo manda a la esquina. ¡Oh! No se comió esa patada giratoria de pájaro. Parece que lo va a dejar en stun. Golpe neutral. Se escapa de la presión. Patada. Sigue la presión de Panadero. No se quiere ir, papá. No se quiere ir. Panadero. Golpe neutral. Activa el V-Trigger. Comienza la magia de Daredemon, señores, con los tremendos setup. ¡No! Y se lleva ese FT10 Daredemon histórico. 10-7 ante Panadero, señores. Es L. Carlos. 10-7. El ganador ha sido contundente Daredemon. ¡Wow! Go time.
Buena pelea, Daredemon, buena pelea, Panadero. Muy buena pelea, muy buena pelea. Gracias, Panadero, gracias, Daredemon, por la pelea. Buena pelea. Esto, buena Daria, esto va a haber revancha. ¿Ah? Ha mejorado demasiado Daredemon, ¿ah? Ha mejorado Daredemon. Ya no es un player medio, intermedio, ahora es un top player, ¿ah? Nada que no. Ha mejorado mucho Daredemon. Ya no es el jugador revelación 2019. Ahora es el 2021, yo creo. Rico Spiner Diamond, dice. Buena, Dark. ¿Y eso? ¿Quién le apostó a Enrique Cuscano 10 soles? ¿Habías apostado con alguien, no, Enrique Cuscano? ¿Contra quién? Buena pelea, gente. Bueno, gente, recuerden que el día jueves también tenemos una pelea. Mañana sale el flyer de esta pelea para el día jueves a las 10 p.m. Solo vamos a tener una sola pelea el día jueves. Y el día viernes tenemos las peleas esperadas, gente. Preparen la canchita, los dulces, las chelas, las apuestas, gente, que el día viernes tenemos la pelea entre, desde las 9 p.m. el Chino Funky contra nuestro amigo Dark Aizen. Se estarán jugando un FT10 a 50 soles. Y la pelea de fondo a las 10:45. Nuestro amigo Sandino, que está en racha, se estará enfrentando a nuestro amigo, a un top player, a uno de los mejores, a un top 5 de Perú, nuestro amigo Rox Dragon Darlan, señores. Esto va a ser un mirror match, va a ser un FT10 y estarán jugando por la suma de 100 soles, señores. 100 soles. El ganador se va a llevar 100 soles y apuestas por fuera. Mirror match. Ryu versus Ryu. ¿Quién será el mejor Ryu del Perú? ¿Darlan o Sandino? Dark Aizen 10, Funkey 3, vengo del futuro. Vamos a ver qué puede pasar, amiguito. Vamos a ver qué puede pasar. Bueno, gente, agradezco a Seth Cool de Venezuela, a Chicago por estar el día de hoy en el stream. Y agradezco también a Panadero, más conocido como SL Carlos, y a Daredemon, que siempre están disponibles en los retos de The Fighting Game Show. Sin nada más que decir, amigos, nos vemos hasta el día jueves a las 10 p.m. Sale el flyer el día de mañana para el reto del día jueves. Nos vemos, amigos. Mi nombre es Sandro Víctor. Chao, cuídense. Nos vemos hasta el jueves.